En el 102.5 FM, transmisión especial Cambio de Mando 2022. Claro que sí, son las 8:12, la atención del mundo está puesta sobre Chile. No queremos con esto poner nuestro cambio de mando en un lugar más importante que otros hechos relevantes y también angustiosos que ocurren en el mundo, como por ejemplo la guerra en Ucrania. Pero por alguna razón que nunca hemos terminado por contestar, pero que siempre aparece como una pregunta, Chile, que es un país pequeño, un poquito perdido en el mapa, es al mismo tiempo objeto de una gran atención política internacional. De ello dan cuenta los artículos que se han escrito desde hace varios meses en relación a la elección presidencial en los principales medios del mundo, y también da cuenta de ello algunos de los importantes visitantes extranjeros que han llegado a nuestro país a propósito de este cambio de mando. Pero bueno, estamos en un momento histórico, necesitamos una mirada larga, una mirada panorámica, una mirada que pueda haber estructura junto con la coyuntura, y para hacerlo hemos convocado esta mañana y le queremos agradecer muy especialmente por estar con nosotros y con ustedes al profesor de nuestra universidad, Premio Nacional de Humanidades, el profesor Manuel Antonio Garretón, quien gentilmente ha accedido a conversar con la Radio Universidad de Chile. Manuel Antonio, buenos días, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar este día. Sí, bueno, yo hipotetizaba, ¿no? Pero ahora te cedo la palabra de que no es cualquier cambio de mando, sino que se inicia un nuevo ciclo, ¿no? Que si uno pudiera hablar de algo que va más allá de que el presidente Piñera le entregue la banda a Boric, y pudiéramos ir a esta hipótesis de que algo está iniciándose. ¿Qué es lo que se está iniciando? Bueno, yo creo que hay varios elementos Ujú. para después sacar la conclusión de cómo podría definirse. Evidentemente que uno puede decir, en general, como tú bien lo decías, que aquí hay un nuevo ciclo. Pero ¿qué consistiría este nuevo ciclo? Tomemos algunos hechos que son claves. Eh, el, en 1988, en el plebiscito, Pinochet obtuvo un 44,1 Mm. y la oposición democrática, con una altísima votación, obtuvo el 55,9. En estas elecciones, el representante máximo de la derecha más pinochetista obtuvo 44,1. El representante de las fuerzas democráticas de la posición más de izquierda, a diferencia de la vez anterior, de la primera elección, obtuvo el 55,9. Quiere decir que durante estos años ha habido la persistencia del gran clivaje de la sociedad chilena, que se abre con el bombardeo de la moneda. Ujú. Y esto, durante todos estos años, lo que hubo desde el sector del mundo político fue una respuesta parcial en el entendido fundamental que se trataba de generar un régimen democrático y resolver algunos de los déficits principales que había dejado la dictadura, los temas de pobreza, los temas de desarrollo, los temas de igualdad en cierto modo, y sobre todo lo que tiene que ver con la creación de una vida política democrática. Y eso tuvo como actor principales a lo que se llamó la concertación, pero también a una derecha que jugó el juego democrático y gobernó en dos ocasiones.
Bueno, esos actores fundamentales de ese periodo, que se alternaron en el gobierno con mucho mayor dominio de la, digamos, de la concertación, de la oposición democrática a la dictadura, hoy día ya no son los actores principales del foro. Han ocurrido al menos dos o tres cosas. La primera es que el panorama de las relaciones entre la gente y la política cambió enteramente, y la expresión de ello fue el estallido y fue su, digamos, encauzamiento institucional a través del proceso constituyente. Y eso tuvo una expresión en una elección enteramente distinta, con paradigma enteramente diferente a lo que habían sido las anteriores, incluso con diferencias respecto de esta última presidencial, pero esta es la que más se acerca. Entonces, lo que se produce ahí, este nuevo ciclo, lo que implica es, con nuevos actores políticos, en el cual lo central, y vámonos de nuevo a un simbolismo, es que por primera vez desde el año 70 tenemos un gobierno propiamente izquierda, en coalición esta vez con fuerzas más de centro, o más de centro izquierda, si se quiere. Eso es nuevo. Sí. Manuel Antonio. Sin mayoría en el Parlamento. Para realizar e iniciar este nuevo ciclo que va paralelo al proceso constituyente. Entonces, lo que yo diría es probable, y es la gran oportunidad de la superación del gran clivaje de la sociedad chilena, de todos estos últimos años, que fueron acumulando otros clivajes que se expresaron fundamentalmente en el estallido y que van a tener respuesta a los respecto a los grandes principios ordenadores del país en el proceso constituyente. Sí. ¿Cómo se gobierna, cómo se conduce políticamente un país como este, donde uno ve una evidente voluntad de participación de la ciudadanía, pero que al mismo tiempo no necesariamente se expresa en organizaciones formales, y en donde los partidos políticos están en el momento de entrada a este nuevo ciclo, Manuel Antonio, todavía más debilitados que lo que estaban en el ciclo anterior? Por lo tanto, es difícil hacer esta interlocución gobierno-sociedad, ¿no? ¿A qué debería recurrir el gobierno entrante o el presidente que va a asumir en poco rato más para poder dar ese cauce, ese diálogo, bueno, para efectos de la conducción política del país en un escenario que además va a ser especialmente complejo como el que se viene? No tenemos experiencia en los últimos 30 años, ni antes, de una relación del gobierno con el conjunto de la ciudadanía que no se entiende representada por los partidos políticos. No lo tenemos. Lo que tenemos siempre o es que los partidos que entonces están o en el gobierno o en la oposición representaban lo que era el movimiento social de alguna manera, o los movimientos sociales. Es cuestión de recordar que el movimiento estudiantil estaba ligado a las juventudes políticas de los partidos, estoy hablando de la época anterior, todo eso se fue quebrando. Todo eso se fue quebrando. Y en el último tiempo lo que hemos vivido es otra experiencia, la de la ninguna relación o la relación precaria entre la ciudadanía y el mundo político institucional. Entonces yo diría que esa es una de las grandes tareas. Ahora, el cómo se hace es difícil en la medida en que no exista una mediación de los partidos, lo que implica pensar entonces dos cosas. Una, en la reformulación del cuadro político partidario,
para que sean más representativos, y eso va a tener que pasar en la derecha, que hoy día ya no es la misma derecha de estos últimos 30 años, está profundamente dividida, segmentada. Eso va a tener que pasar en una recomposición de un actor político partidario que es fundamentalmente la izquierda en coalición con sectores de centro izquierda. Sin embargo, eso no resuelve el problema. Eso es un primer paso necesario. Y hay que darse cuenta que eso se está permanentemente intentando regenerar. Pero eso no asegura la relación con con la sociedad, con movimientos sociales que son, yo diría, con marcado sello identitario, lo que es muy importante, y con dificultades de expresar la voluntad colectiva más allá de ello. No digo que no haya elementos en eso, porque al final lo que expresa la voluntad colectiva del conjunto de los movimientos más allá de las identidades es el espacio de los partidos políticos. Y eso es lo que está en crisis. Entonces, lo que vamos a ver, y yo creo, es un escenario un poco como el de los últimos años, pero con diálogo mayor. ¿En qué consiste ese escenario? Descontento, movilizaciones, mini y maxi estallidos, si se quiere, respuesta institucional que no deja enteramente contento, pero que los sectores sociales después se incorporan. El gran ejemplo de esto es estallido, fuera todos, rechazo a la política y, sin embargo, generación de un nuevo proceso político con nuevos actores desde el mundo político institucional como respuesta a lo de la sociedad. En vez de la clásica imbricación entre el mundo político social, entre el mundo político y el mundo social, lo que vamos a tener va a ser procesos de relaciones intermitentes, creo yo. Y ahí es importante cómo ve el mundo social al gobierno y en este caso al presidente. Y lo que hemos visto hasta ahora es, yo diría, bueno, se dirá que el estado de gracia general cuando asume un presidente, pero lo que yo he visto hasta ahora es, por el lado del presidente, un estilo enteramente distinto. No solo en las cosas más cotidianas, en fin, pero también, por ejemplo, lo que supimos ayer respecto del proyecto de retirar las querellas por seguridad interior del Estado y de resolver problemas de las víctimas del mundo también de las pequeñas empresas, etcétera, respecto a una ayuda cuando por lo que sufrieron respecto a esos estallidos. Y eso yo creo que es una primera señal muy notable. Se sabía que había una demanda en esta materia, hay una respuesta. El gran problema va a ser que esto se pueda materializar bien a través de un parlamento que no es, en el cual hay un empate, y por otro lado, yo creo que el proceso constituyente es un elemento fundamental de esta reconstitución de relaciones entre el mundo político y el mundo social. Y en ese sentido, el liderazgo de Boric, del presidente, el liderazgo simbólico, la vinculación entre gobierno y proceso constituyente, a mí me parece fundamental. Sí. Manuel Antonio, bueno, recordar que estamos conversando con Manuel Antonio Garretón. Imagino que para un presidente
contestar adecuadamente a la pregunta de por qué gané es fundamental. En el gobierno anterior, ante la pregunta, el presidente Piñera contestaba, y no estoy especulando porque existe un amplio registro en los medios, de que había ganado para modernizar el modelo, para perfeccionar el modelo y no para cambiarlo, ¿no? Que lo que el pueblo tenía en realidad era una revolución de expectativas y no un malestar por las desigualdades. Y ese diagnóstico terminó resultando fatal posteriormente. Eh, hay muchas lecturas respecto a por qué ganó Boric, ¿no? Pero yo simplemente quería mencionar dos para luego darte la palabra y preguntarte ¿por qué crees que ganó? Hay una que dice que ganó porque entre la primera y la segunda vuelta hizo gala de una moderación que le permitió conseguir amplios apoyos y que por lo tanto lo que tendría que hacer en el gobierno es tratar de interpretar ese lugar más moderado que donde estaba en la primera vuelta. Pero si uno ve los números, de lo que se da cuenta en las votaciones, es de un extraordinario aumento de Boric en las comunas más pobres, donde además, por lo general, la gente no va a votar. Ese fue un dato muy importante, ¿no? Para el triunfo de la segunda vuelta. Bueno, gente en resumen muy maltratada por el modelo y que en general además no se siente convocada a las citas electorales. Ahora va la pregunta para ti, pues, Manuel Antonio. ¿Por qué crees que ganó Boric o cuál es el mandato que él debería encarnar a partir del día de hoy? A ver, son de alguna manera dos cosas distintas, pero relacionadas. Ujú, Es decir, es distinto. ¿Por qué ganó? Bueno, ganó porque la gran mayoría de las mujeres, en algo relativamente inédito, aunque ya venía viendo un proceso al respecto, votaron por él. ujú, Ganó porque votó una nueva generación. ujú, Ganó porque votó con las características que tú señalabas y que él representa muy bien, digamos, la característica de la nueva generación que de alguna manera está viviendo una crisis que no es solo la crisis política en Chile, sino que tiene que ver con la crisis epocal, con la transformación de la civilización. Y eso está presente en la vida cotidiana. Ganó porque votaron sectores, como tú bien lo decías, que nunca habían votado, y sobre todo del mundo popular. Eh, y ganó porque se reconstituyó esa mayoría que estaba contra el modelo económico, social y político que había generado de alguna manera la dictadura. Sin embargo, en esto también hay que tener cuidado en la interpretación, porque no solo ganó, porque su proyecto, el proyecto transformador, se aclaró y se amplió en su base político-social. Yo diría que el concepto de moderación, no sé qué quiere decir. Lo que hubo fue un llamado a todos los sectores. Todos sabemos que las primeras vueltas son básicamente cohesionar el sector, el núcleo principal de apoyo, y que las segundas vueltas son un llamado a desde ese núcleo que se consideraría a la gran mayoría. Ahora, la gente votó, y en esto no hay que equivocarse, por razones muy diversas. Lo que expresa Boric, la votación por Boric, es un rechazo a un orden económico, social y político y a la forma de conducción de eso. Pero no significa que está de acuerdo con todas las medidas. Hay una fragmentación, no había, yo diría, se decía que no había polarización social, sino la polarización en la política. Yo creo que lo que había era una multipolarización social, es decir, múltiples demandas muy diversas, sin un horizonte necesariamente común,
salvo un cierto rechazo. Y ese sector, muchos de esos sectores, pueden en cualquier momento cambiar su, eh, su votación. Piensen ustedes que el electorado ha sido un electorado, y en todas partes del mundo, y en América Latina es así, en los últimos tiempos, el electorado para las elecciones presidenciales, un electorado muy volátil. Elige un gobierno y inmediatamente en la próxima elección elige un gobierno de otro signo. Entonces, el problema es, y la pregunta es entonces, ¿cómo va a poder, cómo se puede mantener una cohesión de esa, una cierta cohesión de esa mayoría? Y yo creo que ahí de nuevo entramos en lo que señalaba de, por un lado, yo diría, pero todas estas cosas son bastante discutibles. Por un lado, y es extremadamente difícil por la situación que se vive económica del país, pero es dar una señal clara que a la gente entiende y vea que las condiciones de su vida cotidiana, más que inmediata, en los futuros cercanos, está cambiando y va a cambiar. Que esa vida que rechazaba y que se expresó en el estallido, va a ir cambiando. Señales, yo diría, en ese punto. Y después, yo creo que también es señal, al menos una o dos, porque no se puede cumplir todo un programa, que hay el inicio de una transformación estructural, que hay cosas que van a cambiar, no solo porque se van a satisfacer demandas, sino porque hay un camino diferente, porque hay un camino nuevo. Y eso no puede ser todo un programa, pero sí puede ser una señal de cambio estructural. Puede ser la reforma tributaria, puede ser algo que tenga que ver con el mundo medioambiental, puede ser algunos temas referidos a la igualdad o a problemas que tengan que ver con temas como, por ejemplo, el endeudamiento, la vivienda, etcétera, pero también con una señal de cambio estructural, de cambio de largo plazo. Y esto tiene que ver, y aquí es lo que a mí me parece muy central, con lo que ocurre en el proceso constituyente, porque estamos en presencia de dos legitimidades en este país. Está la legitimidad de las calles. La legitimidad de la calle es que la legitimidad institucional, pero que es legítima, se expresó en el estallido, pero se expresó después institucionalmente, pero para realizar cosas que tuvieran que ver con las demandas presentes, digamos, en el estallido. Hay una crítica muy radical a la legitimidad institucional, a la legitimidad electoral institucional, la hay. Pero, por otro lado, hay la legitimidad institucional de las instituciones políticas. Con todos los que existe la legitimidad legal. Se tendrá confianza o no confianza en ella, es otra cosa. Estas dos legitimidades han estado en juego, en tensión. Piense la elección de convencionales y piense la elección de parlamento o gobernadores regionales que fueron en el mismo momento. A mi juicio, el gobierno de Boric, la presidencia de Boric, es la búsqueda, implica la búsqueda de la resolución de esta tensión. Boric representa las dos institucionalidades, las dos legitimidades presentes en Chile, pero es precario. Bueno, es precario, puede estallar. Y esa precariedad, a mi juicio, se puede ir resolviendo en la medida precisamente que hay una relación, una sintonía entre el proceso constitucional de nuevas reglas para vivir del país y el gobierno de Boric, que tiene que resolver problemas inmediatos y que tiene que resolver el problema de un nuevo horizonte para el país en el largo plazo. Y Boric cuenta, a mi juicio, hoy,
con todas las capacidades para mantener, para, digamos, resolver el problema de esta tensión y unificar legitimidad social con legitimidad institucional. Bueno, es un enorme desafío, como describe Manuel Antonio Garretón, el que tiene ante sí el presidente entrante. Vamos a seguir, por cierto, analizando lo que va a ocurrir con este tiempo apasionante, con este ciclo que se inicia hoy. Por de pronto agradecer a Manuel Antonio Garretón por la conversación que hemos tenido esta mañana. Manuel Antonio, que estés muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a la radio por esta invitación. Y aprovecho de señalar que el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con la Fundación Ebert y con la Fundación Rumbo Colectivo, van a realizar un seminario por problemas de aforo. Es complicado, pero va a estar en streaming el día lunes sobre la perspectiva del nuevo gobierno, con invitados internacionales de altísima calidad como Karina Bertiani, Manuel Castel, Fernando Calderón. Gracias, Manuel Antonio. Bueno, nosotros también vamos a dar difusión, ¿ah? Porque nos llegó la información ayer, así es que vamos a contar también de esta actividad. Que estén muy bien. Bueno, y cuando son las 8:37 vamos a hacer un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día de cambio de mando en la Radio Universidad de Chile y en la red de radios que piensan. Muchas gracias.